Este sábado el exministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, tuvo su primera actividad en terreno junto al candidato presidencial de RN, Andrés Alamán, luego de abandonar el viernes el gabinete junto al exministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, quien se sumó a la candidatura del candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira. Para comentar la llegada del líder de Bópoli, nos acompaña en el estudio el senador de RN y vocero del comando Andrés Alamán, Alberto Espina. ¿Cómo está? Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea? Gusto saludarte. Encantado de conversar contigo. Bien, muy bien. Senador, entremos de lleno, porque hoy día leímos una crítica. Parece que no le gustó el debut de Joaquín Lavín como generalísimo de Pablo Longueira. Lo que pasa es que Joaquín hace una afirmación que a mí me parece extraordinariamente injusta y que rompe las reglas de una competencia limpia. Él sostiene, en forma absolutamente equivocada, que la única candidatura de la Coalición por el Cambio que podría ganarle la elección a Michelle Bachelet es la de Pablo Longueira. Y eso es absolutamente falso. Y es una descalificación respecto a la candidatura de Andrés Alamán. Es falso porque si uno analiza todas las encuestas de opinión que se han hecho desde antes de que ambos fueran candidatos presidenciales, me refiero a las del CEP, en donde se evalúa la adhesión que tienen las figuras públicas, particularmente en este caso Andrés Alamán y Pablo Longueira, como el rechazo que tienen. En todas ellas, los niveles de aprobación de Andrés Alamán son muy superiores a los de Pablo Longueira y los niveles de rechazo de Andrés Alamán son muy inferiores a los de Pablo Longueira. Yo no soy de los que cree que es una situación que no se pueda revertir en una campaña, pero no me parece leal ni me parece correcto que a veintitantos días de una elección se haga una descalificación tan brutal como decir hay un solo candidato que puede ganarle a nuestra principal competidora, que va a ser la expresidenta Bachelet. Y por lo tanto creo que en esto nosotros no tenemos que jugar con las palabras y llamar a confusión a la ciudadanía. Nosotros tenemos dos candidatos con perfiles y características distintas. Ambos tienen méritos para haber sido postulados por sus respectivos partidos. Y yo creo que si hay un candidato, Andrea, que realmente representa la sensibilidad de lo que es la clase media y las familias humildes, con mucha fuerza, de Andrés Alamán. Por lo tanto, la segunda afirmación que hace también Joaquín Lavín me parece injusta, arbitraria e improcedente, cuando dice Alamán representa el centro político y Lavín representa el centro social. Ese lenguaje, que también es descalificador, es falso. ¿Qué es esto de representar el centro político? Alguien que me lo explique. Yo soy senador de la Araucanía durante muchísimos años y nunca cuando uno enfrenta una elección va a buscar al centro político. Uno lo que hace son planteamientos que se identifican en un momento determinado con la clase media y con los problemas de las familias humildes. Y Alamán ha enfrentado dos temas con mucha valentía, y hay que decirlo con toda su letra. El primero, el tema que dice relación con los abusos que se han producido en nuestro modelo de economía social de mercado, que apoyamos, pero que inequívocamente ha tenido abusos de parte de algún sector del empresariado, no todos, porque sería injusto decirlo así, que han significado un gran rechazo de parte de la comunidad. Por ejemplo, las cláusulas abusivas de los bancos. ¿Cuántas veces ustedes en este canal nos transmitieron y señalaron desde hace años que los bancos tenían cláusulas en sus contratos con quienes eran cuenta correntistas, con quienes pedían crédito, cláusulas abusivas que además significaban en muchos casos el aumento de comisiones que realmente eran indebidas porque no eran consensuadas con el usuario? O el caso de algunos retail, como ocurrió en el caso de Cencosud, quien levantó la voz, quiero decirlo con toda claridad, mucho antes de que eso ocurriera, porque me tocó hacerlo junto con él cuando Andrés era senador, fue Andrés Alamán, quienes señalamos que si las universidades tenían lucro, lo que está prohibido por la ley, constituía un delito, fue Andrés Alamán. Quien sostuvo que era fundamental rebajar la tasa máxima convencional que se le cobra a la gente en impuestos, en los créditos, que llega sobre el 50%, fueron propuestas que nosotros planteamos. Entonces, sostener que está con el centro político y no preocupado de uno de los temas fundamentales que genera molestia en la sociedad chilena, y es que todo el mundo quiere que exista emprendimiento, que haya empresas, que le vaya bien, pero que quien emprende no incurra en el error de abusar del sistema para obtener beneficio en perjuicio de los usuarios, que son la inmensa mayoría de los chilenos. Senador, en definitiva uno deduce que usted de alguna manera acusa a Joaquín Lavín de dividir a la alianza, pero también se podría interpretar como que finalmente, evidentemente, ellos creen en su candidato, finalmente todos los comandos están en lo mismo. No, es que yo no voy a sacar una palabra mía en contra de Pablo Longueira. Y nosotros no hemos dicho una palabra en contra de Pablo Longueira.
habría sido también brutalmente descalificador si alguno de nosotros dijera, mire, el único, con esa especie de soberbia que de repente se impone en la política, el único que puede ganar la elección presidencial es mi candidato. A mí me huele cierto dejo de autoritarismo cuando se usan esas expresiones. Yo creo que todos los candidatos, en la medida que va tomando vuelo la campaña, pueden ganar. Nosotros creemos, reconociendo todos los méritos, atributos a Pablo Longueira, con una trayectoria política de muchos años, consideramos que para las actuales circunstancias, el candidato que realmente tiene mejores opciones para enfrentar una elección presidencial con Michelle Bachelet es Andrés Alamán, por su historia, su trayectoria, haber impulsado la democracia y los acuerdos cuando en Chile todo el mundo, Andrea, veía con una tensión tremenda qué ocurría cuando terminó el gobierno militar y cuando volvía la democracia. El que lideró 3 acuerdos que fueron claves para que Chile tuviese una transición ordenada a la democracia fue Andrea Alamán, junto a Sergio Nofre Jarpa en ese entonces, que permitió una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma constitucional, que era fundamental hacerla, con la oposición de muchos. Yo me recuerdo perfectamente cuando nosotros decíamos que se terminaron los senadores designados y se nos decíamos que íbamos a desmantelar la institucionalidad. Ahí Andrés marcó un liderazgo, una valentía y un coraje que finalmente los hechos le dieron la razón. Y luego, en su trayectoria política, ha demostrado estar preocupado de los 2 temas que a la clase media más le importan. Uno, el que te acabo de mencionar, que existan reglas del juego que se respeten para todos cuando se trata del desarrollo de la economía social de mercado y el emprendimiento. Y el segundo, en el tema educacional, en donde nosotros hemos dicho que vamos a profundizar lo mucho que el gobierno del presidente Piñera ha hecho en esta materia. Senador, pero usted dice, a mí no me van a sacar ninguna palabra mala en contra de Pablo Longueira, pero precisamente hace unas semanas atrás, cuando el candidato era Lawrence Goldborn, la UDI acusaba a RN de no respetar este fair play, de darle duro a Lawrence Goldborn. Yo tengo una excelente opinión de Lawrence Goldborn. El punto central fue lo siguiente: cuando sale el fallo de la Corte Suprema contra Cencosud, lo que Andrés Alamán plantea es que los candidatos se pronunciaran, porque yo no soy candidato, se pronunciaran, si realmente compartían o no, a pesar que los fallos hay que acatarlos, esa posición. Y Andrés Alamán fue muy claro y categórico al sostener que ese fallo de la Corte Suprema era un fallo correcto. Primero, porque violaba flagrantemente la ley y el procedimiento usado por Cencosud. En la legislación, a mí me tocó participar en el SECNAF financiero, incluso presentar la indicación, que la conversamos con Andrea Alamán para dejar con claridad que los bancos no pueden, ni el retail, repactar sus cuentas en forma unilateral, es decir, decirle a una persona, mira, yo le voy a subir la comisión que usted le está cobrando el banco o le está cobrando el retail por su tarjeta, pero ¿sabe qué más? Yo lo voy a hacer por mi cuenta. Y si usted usa la tarjeta, una vez después voy a dar por sentado que usted aceptó. Eso, lo que hizo Andrea Alamán fue decir que esperaba que todos consideráramos que esa decisión de la Corte Suprema correcta, era adecuada. Entonces, de ese hecho, en donde Andrés pide que todo se pronuncie sobre eso, se sacan conclusiones, a mi juicio, profundamente equivocadas, porque es lo que hace decir, yo tengo frente al país que pronunciarme, si frente a este hecho que conmocionó la opinión pública, porque significa un cambio en la aplicación de las reglas que se estaban hasta ese momento construyendo en el sentido de prohibir esas repactaciones unilaterales, Andrés dijo, está malo. Me parece muy correcto que lo haga. Me parece muy bien. O cuando nosotros planteamos una serie de otras cláusulas abusivas, que lo peor que tienen es que, siendo nosotros partidarios de un modelo de economía social, de mercado, de emprendimiento, en donde el sector privado sea el motor de desarrollo de nuestra economía, y un Estado que se preocupe, ¿verdad?, de aquello que el sector privado no puede realizar y lo haga con eficiencia y con fuerza, protegiendo los derechos de la clase media y la familia más modesta, ese modelo se ve dañado cuando se producen abusos. Senador, volvamos a la salida de los ministros. ¿Existía un acuerdo o no existía un acuerdo? Porque hoy día el ex ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, dice que no le consta, que no era su caso, que probablemente era entre el presidente Joaquín Lavín, entre el presidente y la UDI. ¿Existía acuerdo o no existía acuerdo? Lo que existía lo explica muy bien hoy día el ministro del Interior, Andrés Chávez, y es que el presidente de la República lo solicitó en un momento, según entiendo yo, a Pablo Longueira, que si Joaquín Lavín se iba a retirar del gobierno, lo hiciera después de la primaria. Pero los ministros son mayores de edad. Mira, el único imprescindible en el gobierno, ¿sabe usted quién es? El presidente Piñera. Porque él es el presidente de la República. Y él es el que ha conducido un gobierno de manera extraordinariamente exitosa, con un avance que Chile lo va a recordar por muchas décadas. Y lo que hacen los ministros es de todo sentido común. ¿Qué es lo que hace Luciano Cruzcoque? Que dice, miren, ¿cómo contribuyo yo para que lo que este gobierno ha hecho continúe en el futuro y se mejore?
Porque por supuesto que tenemos falencias, aún tenemos una desigualdad en la sociedad chilena enorme, tenemos que avanzar mucho más en la profundización del modelo educacional que recibimos de la concertación, hecho un desastre, porque yo se lo puedo probar que fue un desastre lo que se construyó en muchos aspectos. Entonces él toma la decisión y decir, mire, yo decidí salir del gabinete con el propósito de prepararme para ser candidato a senador, que está en su justo derecho, y simultáneamente poder ayudar a la candidatura de Andrés Alamán. ¿Para qué? Para poder potenciar nuestra posibilidad de ser gobierno en el próximo periodo. ¿Qué tiene de malo eso? Es de lo más de sentido común. Y por el otro lado, Joaquín Lavín toma una decisión de igual característica. Entonces, yo considero que pretender establecer que hay alguna responsabilidad de Andrés Alamán o que en definitiva los ministros dejaron votado al gobierno es una ridiculez. Y lo voy a decir por qué. Porque subieron a todos estos dos grandes ministros. Bruno Baranda, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, creo que es un tremendo aporte. Tiene una trayectoria intachable en esa materia. Y el caso de Roberto Ampuero, que es primera vez yo creo que un escritor de lujo asume el Ministerio de la Cultura, son dos personas que van a continuar con lo que el gobierno está realizando. Por lo tanto, esa idea de creer que las campañas se ganan victimizándose e imputándole al otro candidato errores no es cierto. Andrés ha actuado con una corrección en esta materia total y absoluta. Ha hecho lo que corresponde, si se potencia su campaña, estupendo, y nosotros vamos a seguir haciendo una campaña enfocada a la clase media y las familias humildes, demostrándole que podemos tener planteamientos para hacer un gran gobierno para el país en el área que más nos interesa hoy día, que es el área educacional. ¿Y la UDI exagera cuando se acopla a esta salida? Porque algo así es lo que sostiene el exministro de Cultura, que a lo mejor habrían exagerado, que todo esto no se habría provocado si hubiese salido un ministro y no dos. Chimuchina. ¿Sabes por qué te digo chimuchina? Porque yo pienso que la gente que está viendo este programa va a decir, bueno, pero díganme, conquisten mi voto. Si el voto es voluntario, díganme por qué yo tengo que entusiasmarme, tener ganas de votar, quiero participar. Yo tengo la impresión que esa es la competencia que nos quedan los 25 días, o 20 y tantos días. Y creo que la campaña Andrés Alamán está enfocada, y es una propuesta para los niños que son discapacitados, espectacular. Hizo una propuesta respecto del tema de los combustibles extraordinaria. En materia educacional, los niveles de profundización que Andrés va a querer son fantásticos. No solo para aumentar la cobertura en educación preescolar, aumentándola al 60% gratuita para todos, que es lo que ha hecho el presidente Piñera, sino que echar a andar todo lo que es la reforma del sistema de educación escolar, cuidar a la educación particular subvencionada, que es fundamental porque representa a más de 4.500 colegios, muchos profesores, y la educación universitaria, lograr que la mayor cantidad de niños estudien en forma gratuita y que si aspiran a un crédito, aquellos que tienen un crédito, que van a ser una minoría porque la mayoría va a ser gratuita, realmente la puedan pagar en las condiciones que el gobierno ha planteado, que es con una tasa de interés bajísima, ¿verdad? Y con solo un porcentaje de lo que ellos ganen una vez que empiezan a trabajar. Senador, entonces, te das cuenta que ese es el tema que yo quiero estar debatiendo, pero te prometo que a mí me da un poco de pudor empezar, es que mire, que el ministro dijo, y esas declaraciones hirientes, que el otro... Nosotros no vamos a caer en ese juego jamás. Nosotros estamos en el servicio público desde hace muchos años, hemos sabido enfrentar ataques permanentes. Cuando luchamos por recuperar la democracia en Chile y firmamos el Acuerdo Nacional de la Transición a la Democracia, se nos acusó de querer desmantelar la institucionalidad de la época, cuando dijimos que había que tener una constitución que terminara con aspectos que no eran democráticos. Se nos dijo que queríamos destruir toda la Constitución, cuando dijimos que en Chile había lamentablemente abusos inexplicables e inexcusables en materia de derechos humanos. Se nos dijo que no eran violaciones, eran excesos. Cuando nosotros valoramos todo lo que se pudo, lo que se hizo en el gobierno militar respecto al cambio económico en el país, que es un aporte de un aspecto de ese gobierno, como hay hechos muy graves que he señalado anteriormente. Entonces, cada vez que nosotros damos un paso, sabemos que por el liderazgo que tiene Alamán, por el trabajo que hemos hecho en equipo por año, vamos a estar siendo objeto de disparo. A mí lo que me pareció mal, teniéndole mucho aprecio a Joaquín Lavín, habiendo trabajado con él el tema de la pobreza y de los mapuches, yo lamento mucho, por ejemplo, que cuando estamos en pleno proceso de consulta a los pueblos originarios, se produzca este cambio, pero yo no lo voy a culpar a él, ni voy a sacar ventaja de decir, mire, dejaste votado al mundo mapuche, porque entiendo que la decisión de él de incorporarse a la candidatura de Joaquín Lavín es una decisión que lo que tiene es por objeto potenciar, de la candidatura de Pablo Longueira, es potenciar esa candidatura, y entiendo que hay un equipo de profesionales que va a seguir desempeñándose para lograr que las metas del Ministerio de Desarrollo Social se puedan cumplir. Entonces, no hay pato cojo, entonces. Pero es que no conocer a Piñera que no hay pato cojo. Mire, yo soy amigo del presidente, lo voy a contar, ya que hoy día domingo en la mañana, hace como 30 años.
El presidente nunca va a ser pato cojo. El presidente sigue teniendo sus bilaterales con sus ministros día por medio. Está encima de todos los proyectos e iniciativas que está impulsando. Está absolutamente resuelto a cumplir hasta la última letra de su programa y va a dejar un gobierno que los chilenos vamos a recordar por muchos años. Y nuestro deber es decir a los chilenos, mire, usted tiene legítimamente el derecho a tomar dos opciones. El gobierno nuevo de Michelle Bachelet, que a nuestro juicio no plantea nada que resulte un cambio y un progreso para Chile. Senador, disculpe que lo interrumpa, porque precisamente hoy hay una entrevista de Michelle Bachelet donde ella habla mucho de desigualdad, dice que quiere algo completamente rupturista, una idea de Chile que llegó al final de un ciclo, dice ella, y que este posible, un eventual gobierno suyo sería diferente al anterior, refundacional, dice, y toca varios aspectos, varios cambios. Yo leí la declaración con mucho interés, porque se trata de una candidata presidencial, y yo la verdad de lo que ella dice me producen dos reflexiones. La primera, ¿por qué todo eso que dijo lo hizo cuando gobernó? Cuando los alumnos, y ella era presidenta, pagaban un 6% de interés por los créditos que tenían en las universidades. Fíjate que cuando ella deja el gobierno, habían solo 122.000 alumnos que tenían beca, de 1 millón de alumnos. Esto significa que casi 900.000 alumnos tenían que rascarse con sus propias uñas, y aquellos que tenían crédito pagaban unos intereses vergonzosos los bancos. Eso es un germen de desigualdad tremendo. Tuvo todos los instrumentos para modificarlo, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Cuando estaba en materia de educación escolar, estamos hablando básica y media, y resulta que la subvención escolar preferencial, que para que los auditores lo entiendan, es aquella que el Estado le aporta especialmente a los colegios donde estudian los niños más vulnerables, resulta que eran de 450.000, 500.000 alumnos. Bueno, habían 2 millones de alumnos. ¿Qué pasaba con el resto de los alumnos que eran de escasos recursos? ¿Quién fue el que elevó esa cifra a más de 1.200.000 alumnos, la subvención escolar preferencial? Fue este gobierno. Cuando teníamos un sistema de acreditación de las universidades, Andrea, que era una vergüenza, era un escándalo, lo sabía todo el mundo. ¿Qué se hizo para cambiarlo? Absolutamente nada. Entonces, claro, las campañas dan para hacer ofertas, yo las presumo todas de buena fe, pero si yo tengo objetivamente que mirar lo que la expresidenta y candidata Michelle Bachelet planteó hoy día, yo diría que no está planteando nada que resulte constructivo desde el punto de vista de seguir el impulso de desarrollo del país. Y con una situación que me parece bastante compleja. Ella plantea universidad gratis para todos. Yo quiero decirle que no comparto esa idea. ¿Sabes por qué no la comparto? Yo soy senador de una región que tiene los mayores niveles de pobreza en nuestro país, particularmente en el mundo agrícola y mapuche. En Chile hay más de 1 millón de personas que viven en la pobreza o la extrema pobreza. El gobierno la ha disminuido, pero aún queda mucho. Decir que el 10% de los alumnos de familias más ricas de Chile, cuyos padres reciben rentas superiores a los 6, 7 millones de pesos, van a estudiar gratis, cuando hay cientos de chilenos que con esa plata podrían, por ejemplo, incorporarse al ingreso ético familiar, que es para las familias que estamos haciendo un impulso de sacarlas de la extrema pobreza. Y el argumento que se da, Andrea, ¿sabes cuál es? Se dice, es que ellos pagan impuestos. Si es que la gente rica no paga impuestos para pagarle la educación de sus hijos, paga impuestos para contribuir a que la gente humilde de clase media tenga mayores posibilidades de salir adelante, y por lo tanto esos recursos van destinados a mejorar la educación, la salud, el emprendimiento, los créditos que se otorga en el Estado, qué sé yo, en cuanto programa social hoy día el gobierno está implementando. Entonces, considero que lo que ella hace es malo para el país, es dañino. La gente que tiene... Mira, en la vida moderna hay derechos, pero también hay obligaciones. Nosotros de repente nos acostumbramos mucho a exigir nuestros derechos. Yo quisiera también que asumiéramos nuestras obligaciones. Las obligaciones que tienen recursos, lo que tienen dinero en el país, es generar empleo, trabajar, ser emprendedores. Y retribuir, a través de lo que pagan en impuestos, aquello que el país le ha dado la oportunidad de tener, en una proporción que finalmente no desincentiva el trabajo que ellos hacen, pero destinado a los más pobres. Entonces, si a mí me dicen que los más ricos de Chile van a pagar hartos impuestos, pero para terminar pagando la educación a su hijo, me parece una injusticia tremenda. A mí me parece que lo que ha hecho el presidente Piñera es lo correcto. 60% de los chilenos, becas
gratis para que estudien todos, haciendo equivalente el arancel referencial del arancel real, porque tú sabes que hay una diferencia. El arancel referencial es aquel que te dicen teóricamente que cuesta los estudios, pero las universidades te cobran un arancel mayor. Entonces, si uno vale 800.000 pesos al año, el otro te cuesta 1,5 millones. Entonces, lo que el gobierno está empeñado en decir, no, eso se va a igualar. Y el alumno va a recibir su beca. Aquellos que estén en el segmento que no tienen becas, que son un número pequeño y llegan hasta el 90% de los chilenos que van a poder acceder a crédito, van a tener un crédito suficientemente blando que solo lo van a pagar cuando empiecen a trabajar y nunca más del 10% de lo que ganan. Un periodista que gana, 500.000 pesos para partir, algunos ganan bastante menos, resulta que va a pagar solo el 10% de su sueldo. Pero a nosotros no nos van a convencer que el 10% de los chilenos que tienen más plata van a poder decir, ¿sabéis que mi hijo que estudió en los colegios particulares más ricos va a entrar a la universidad y va a estudiar gratis? A mí me parece, francamente, un abuso contra la gente pobre. Senador, lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que le quiero hacer la última pregunta y que me responda brevísimo porque ya nos tenemos que despedir. ¿Es concretable todas estas reformas que propone Michelle Bachelet? ¿Se puede cambiar una constitución con... Dice que todavía no tiene definido el método, pero que lo está estudiando. ¿Se puede cambiar la constitución? ¿Se puede tener educación gratuita? Porque también muchas cosas técnicas pasan por decisiones políticas. Yo le quiero leer, venía preparado, lo que dijo de esta constitución el presidente Lago. El presidente Lago, y no me rete, se lo leo rápidamente, dice, tenemos hoy una constitución democrática en la última reforma y tiene que ver con los reales problemas de la gente. Chile merecía y merece una constitución democrática de acuerdo a los actuales estándares internacionales de la democracia en el mundo. Eso es lo que el Congreso Pleno ha aprobado hace unos días y hoy es lo que he procedido a firmar. Entonces, cuando a mí me dicen, la Constitución siempre se puede reformar, si las constituciones no son pétreas. Lo que ocurre es que se hace a través de los procedimientos que la Constitución establece, que se presenta un proyecto de ley, se discute y tiene distintos quórum. Y quiero explicarle por qué tiene distintos. Dame 30 segundos. ¿Sabe por qué? Porque hay materias de la Constitución que son tan importantes que una mayoría circunstancial no puede hacer que se acabe. Por ejemplo, los derechos y garantías constitucionales. ¿Qué le parecería a usted si una simple mayoría pudiera derogar el día de mañana el derecho a reunión? O la libertad de información del periodismo. Usted diría, pero ¿cómo una mayoría circunstancial lo deroga? Entonces la Constitución tiene quórum. Se puede hacer siempre, pero lo que ella plantea es algo absolutamente incomprensible. Una asamblea constituyente significa saltarse derechamente el Estado de Derecho para reformar la Constitución por métodos ajenos a las reglas del juego democrático. Y eso, cuando se dice por las buenas y por las malas, a mí me parece francamente inaceptable. Si el debate constitucional, tengámoslo, pero si no hay una mayoría para aprobarlo, entendamos porque no hay la mayoría suficiente para hacerlo. Bien, tenemos que dejarlo hasta acá. Dejémoslo hasta acá nomás, porque le vaya muy bien.